Hola, Buenas hola. tardes, querida audiencia global. Como todos los Hola, viernes, Tomás. Hola, Fernando, te estoy viendo. Eh, Como todos los viernes a esta hora, su espacio Diáspora y Ambiente en Buen Provecho. Hoy tenemos a Fernando por allá en la calle haciendo reporterismo de calle, trabajando con el tema ambiental. Este programa pionero de la radiodifusión venezolana también, en la emisora pionera de la radiodifusión venezolana, Radio Caracas Radio RCR 750, la emisora que se ve, es porque articula diáspora y ambiente y nuestro entrevistado articula biología con derecho, ya lo vamos a presentar. Llega a ustedes a través de esta emisora, en cuya dirección se encuentra Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Carla Sons, en los controles José Gregorio González y en la conducción Fernando Jauregui y este servidor Tomás Páez. Como dije, Fernando nos va a estar coordinando el programa también desde la calle. Antes de darle la palabra a Fernando para que presente a Fernando Llarena, ubica el tema No de tengo los... audio. ¿Tienes audio? ¿Tienes audio? Bueno, mientras Fernando va arreglando los problemas técnicos, tenemos el servicio de ayuda pública, tenemos pendiente a la profesora Nelly Arenas, que necesita apoyo, profesora del CENTES, Alexander Luzardo, quien ha sido un luchador en el tema ambiental, Luis Manuel Esculpi, quien era diputado. Tenemos a Henry Gómez Alberti, quien fuera presidente de Fede Industria, Elías Santana, un querido amigo que ha trabajado por la participación de la sociedad, Coronel Harman, todos ellos, exdiputados también, todos ellos necesitan apoyo allí, cualquier moneda, cualquier recurso y los mecanismos del crowdfunding andan por allí, están a la disposición, están en nuestros sistemas de información, tanto en la diáspora, en la voz de la diáspora, como en Ecoprácticas, información relativa a estos requerimientos. ¿Tienes ya sonido, Fernando? Bueno, mientras Fernando arreglamos ese problema técnico con nuestra productora, con Carla, déjenme presentar a un invitado de lujo, de verdad. Además estuve leyendo parte de su trabajo, de lo que ha publicado. Su nombre es Edgar Llerena, es biólogo, abogado, ex asesor del Senado de la República de Venezuela, y es un especialista en los temas de gestión de lugares protegidos, de espacios protegidos, que en Venezuela ha sido pionera en ese tema, pero tenemos una situación gravísima hoy día. Fernando, ¿nos escuchas? Fernando. ¿Nos escuchas? Bueno, mientras nos escucha Fernando y hacemos el contacto, Edgar, por favor, Venezuela tiene una experiencia altísima en temas de sistemas de protección, áreas, además un montón de definiciones imposibles de manejar para alguien que no está metido en el día a día de ese tema. Y sin embargo, hoy vemos una situación. ¿A qué se debe, uno, que Venezuela haya sido pionera en ese tema y dos, a que hoy nos encontremos en una situación en la que parte de esos recursos, partes de esas reservas de la fauna, de los bosques, de áreas protegidas, etcétera, se encuentren en una situación tan crítica? Estoy pensando en este momento en el Ávila, no es solamente la bicicleta, es que hay con datos precisos, gente que se ha apropiado de terrenos ya construidos allí, cosas extrañas, y con la permisividad de las amistades y los compinches en el Estado. Dígame usted, profesor, doctor, biólogo y abogado Edgar Llerena, ¿qué piensa sobre este tema, dada su dilatada experiencia en el área? Bueno, primero, muchas gracias por la oportunidad de hablar sobre este tema que es tan importante para el país. Bueno, es una excelente pregunta, aunque tiene varios matices, ¿no? Un poco por qué Venezuela
se inscribió tan temprano en esta corriente? Bueno, yo creo que porque desde el año 37, cuando Venezuela decretó su primer parque nacional y estaba imbuida en ese meterse en la modernidad, eh, yo creo que caló muy bien esa idea, que era una idea que estaba ya con un fuerte empuje a nivel internacional, el de proteger espacios naturales a través de la figura de Parque Nacional. Y yo creo que, bueno, un poco la prosperidad económica del país como que aupó y empujó esa visión bueno, de empezar a hacer ordenación territorial, de decir dónde sí se puede, vamos a decir, aprovechar los recursos naturales en forma tradicional y dónde están los espacios más sagrados o más importantes para el país y por lo tanto hay que conservarlos. Bueno, esa trayectoria la arrancó Venezuela en el año 37, desde el año 58, casualmente, con la democracia. Eso se disparó como un cohete y llegó a su clímax en los años 80, 90, y luego, bueno, decayó. Yo creo que por la misma crisis del país, el tema de las áreas protegidas nunca ha sido un tema, vamos a decir, como que está en la agenda política eh, eh, fundamental en la mente de los dirigentes del país. Y luego, a raíz de la crisis, eso cayó en un vacío, en un deterioro, que bueno, ha tenido un par de hechos que han sido la declaratoria de 2 parques nacionales en los últimos años, pero realmente como política yo creo que se abandonó, ¿no? Y las instituciones se han deteriorado, el tema de, bueno, de no percibirse la protección de las áreas protegidas como un factor fundamental en la política nacional. Yo creo que eso es algo que hay que rescatarlo porque sencilla y llanamente los parques nacionales están dándole posibilidad a los venezolanos Okay. de que, eh, de que los espacios que son fundamentales para la generación de agua, por ejemplo, para el país y para la generación hidroeléctrica del país, como es el caso de la cuenca del Caroní, estén efectivamente protegidos. Es decir, las fábricas de agua de Venezuela necesitan de esos ecosistemas funcionando adecuadamente y eso lo garantiza una política de protección de esos espacios. Edgar, tenemos ahorita a Fernando por allí ya conectado. Fernando. Sí, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ya Hola. arrancamos. Le hice una primera pregunta a Edgar. Díganos usted, Fernando, que yo presenté a Edgar, que quiere preguntarle a usted sobre el tema que usted maneja muy bien, que es el tema ambiental. Bueno, escucho bajito, pero igual primero quería saludar a Edgar y agradecerle su tiempo y su experticia. Para nosotros, Edgar es una autoridad de consulta. Ecoprácticas repetidamente lo he utilizado para educar a la gente en relación a los temas que estamos tocando hoy. Y como escuché al final, efectivamente, las fábricas de agua son los bosques que estamos deforestando inmisericordiamente, sobre todo con la minería, y estamos cometiendo suicidio. ¿Aló? Fernando, se te fue la voz. Bueno, mientras volvemos a recuperar la voz de Fernando, yo tenía algunas preguntas, Edgar, que están vinculadas con dos temas, que es uno, la capacidad, o tres temas. Uno, la capacidad de monitoreo de la situación, ¿no? A mí me sorprende, yo no sé si existe o no existe, porque cuando nosotros, que ya llevamos más de un año haciendo este programa, este espacio de la diáspora y ambiente, vemos los datos que afloran en la gestión de bosques, en la destrucción de ríos, en la destrucción de las riberas de los ríos. Eh, digamos, no queda nada en pie. En el tema del Orinoco, que le hemos dedicado varios programas, me dice, bueno, pero Javi, si nosotros que no somos conocedores del tema, bueno, excepto Fernando, que sí trabaja eso, pues no. Digo,
debería haber una data como muy consistente. Esa es una primera, que es el monitoreo. La segunda es, nosotros hemos tenido un marco legal. Tú mismo lo dijiste, arrancamos desde el año 37 creando cosas, luego en el año 58 con la democracia, luego yo creo que nosotros creamos uno de los primeros ministerios del ambiente de Latinoamérica, yo no sé si del mundo. Y sin embargo, vemos la destrucción que hemos constatado en el primer punto que te señalaba. Y la tercera es, estamos en un momento de transición ecológica en el mundo, digamos, todo el mundo anda preocupado por ir rebajar emisiones, el tema energético, producir energías alternas, los vehículos van hacia otra, cada vez es más, hay más de eso y Venezuela parece transitar en un, y sigue en un mundo distinto. Yo no sé si Fernando quiere complementar alguna pregunta para abrirle espacio, porque esos teléfonos están funcionando mal. Fernando. Sí, realmente como tú dices, Tomás, estamos en un momento de transición al cual Venezuela no está plegado, al contrario, Venezuela está haciendo todo lo contrario a lo que se recomienda, a los acuerdos internacionales y a lo que dice la lógica en un momento donde los recursos del planeta y la vida en el planeta, empezando por el Homo sapiens, están amenazados, entre otras cosas, por el cambio climático. Entonces, lamentablemente, a pesar de nuestras leyes, de nuestras instituciones, estamos viendo que en Venezuela, junto con Brasil, con la quema del Amazonas, estamos cometiendo uno de los mayores ecocidios de América Latina, del continente, pues el continente en general, el continente americano. Edgar. Sí. Bueno, sí, ciertamente sobre el monitoreo. El problema es que ese monitoreo requiere de una participación de la sociedad civil. Es una participación que hay que admitirlo, está como menoscabada por la misma crisis, ¿no? Ya la mayoría de las personas están en un nivel de sobrevivencia y encargarse o preocuparse por estos temas, para mucha gente le es cuesta arriba, porque no ven el beneficio a corto plazo, ¿no? Sin embargo, yo creo que a pesar de eso, todavía hay suficientes personas con conciencia que están tratando de ponerse al día y de denunciar y de hacer seguimiento de lo que está ocurriendo a nivel de las áreas protegidas. Por ejemplo, hemos visto cómo el tema de las bicicletas movilizó a tanta gente por el Ávila, y ahora con el tema de la ciudad comunal también ha habido una reacción de la sociedad civil. Es decir, que a pesar incluso de la crisis, todavía la gente sigue percibiendo estos temas como vitales, sobre todo para la gente urbana, ¿no? Para la gente de las ciudades. Y no podemos olvidar que el 80, casi 90% de los venezolanos viven en ciudades. Y sobre todo, claro, en el tema de Caracas, el caraqueño ve con mucha cercanía al Ávila, lo percibe como suyo, y ciertamente ese nivel o esa sensación de pertenencia hace que se pueda movilizar. Sin embargo, el tema es que, bueno, ciertamente Venezuela tiene este hándicap, que es la severa y la profunda crisis política, social y económica, que uno no ve, por ejemplo, en otros países donde estos temas se han desarrollado más y donde se les presta más atención. El punto es que, bueno, en mi visión, yo creo que buena responsabilidad, o bueno, para no llamarlo culpa de esta situación, también está en los dirigentes, porque así la crisis sea espantosa, el tema es que lo ambiental toca, el problema ambiental toca las soluciones para esa propia crisis. Por ejemplo, el tema del agua, que sabemos que es un tema fundamentalmente de una crisis en la distribución del agua, las tuberías rotas, la falta de electricidad para las salas de bombeo, etcétera. El tema es que si bien eso requiere dinero y está sometido o está en el marco de esa crisis social, el tema es que las fábricas de agua sí están en los parques nacionales, y los parques nacionales, por lo menos con un mínimo y con muy poca inversión, pero con mucha de voluntad política,
se deben mantener, porque lo que estamos viendo es que también se están perdiendo esas fábricas de agua. Parques nacionales como Guatopo, por ejemplo, están sufriendo de importantes deforestaciones que no existían antes. Desde el año 58, cuando fue decretado, hasta el año 2000, Guatopo era un parque absolutamente bien protegido desde el punto de vista de la tala, y ahora eso se ha deteriorado. Entonces, el tema de no comprender que la crisis incluso se puede aliviar a través de una buena gestión de las áreas protegidas es algo que es inconcebible. Por ejemplo, el tema de las pesquerías. Otro de los servicios ambientales que proveen los parques nacionales es el de los peces. O sea, los peces son los viveros de peces que luego son pescados comercialmente y que van a los mercados, pues. Por ejemplo, buenos ejemplos de eso son el Parque Nacional Laguna de Tacarigua, por ejemplo, que es uno de los viveros de toda la fauna de peces, de lebranche, de lisa y de toda esa pesca de la que viven todos esos pueblos costeros de Barlovento. El hecho de no proteger efectivamente el parque, eso incide también en la producción pesquera. Entonces, hay como elementos clave, el tema del turismo, por ejemplo, el tema del turismo, el parque nacional emblemático para el turismo en Venezuela, además de los Roques, es Canaima. El tema de cómo la crisis afecta el, 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 la posibilidad de que flujos de turistas acudan a Canaima como lo hacían en los años 80 o 90 o a principios del siglo XXI. Eh, y eso, en otras palabras, lo que quiero decir es que si se viese la gestión de los parques nacionales como un aspecto de importancia estratégica para el país, se podría contribuir también a aliviar la crisis social y económica por la que estamos pasando. Ahora, Edgar, no me Mira, respondiste a la pregunta institucional. Fernando, ¿estás ahí? sí, mira, yo quería pedirle a Edgar que nos hablara de esa red de áreas conservadas de la cual él forma parte, porque eso es una iniciativa civil muy interesante que justamente protege áreas que no son necesariamente los parques nacionales, pero que están influenciadas o manejadas por diferentes grupos. Y esa ha sido una excelente iniciativa que ha tenido la sociedad civil en medio del apoyo de cómo ha sido sometida, restringida y amenazada por el Estado. Edgar. Sí, bueno, precisamente les decía que pareciera que la crisis hace que la gente no piense en estas cosas. La sorpresa es que sí, la gente sigue pensando en estas cosas porque perciben beneficios concretos de hacer conservación. Nosotros desde la Universidad Simón Bolívar, porque yo soy profesor de la Universidad Simón Bolívar, con un amigo, colega de la UCB, de la Universidad Central, de la Escuela de Geografía, Freddy Parada, la Sociedad Venezolana de Ecología y la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales, iniciamos un proyecto para detectar las iniciativas que tienen las personas distintas de la sociedad civil en materia de conservación de sus terrenos, de sus espacios donde elaboran, donde hacen economía. Por ejemplo, hemos encontrado una gran cantidad de productores agropecuarios vinculados al café, al cacao, que están haciendo protección de bosques en sus terrenos. Incluso hemos encontrado comunidades campesinas y agrícolas que trabajan en la agricultura que han decidido ponerse de acuerdo para proteger áreas de montaña que son nacientes de agua de las cuales ellos se benefician. Hemos encontrado también posadas que están dentro de un marco más o menos rural, seminatural, y que también buscan proteger el espacio donde ellas se encuentran para poderle dar ese beneficio del contacto con la naturaleza a sus huéspedes. Hemos encontrado ONGs que son propietarias de terrenos y que están poniendo esos terrenos en función de conservar la fauna y la flora. También universidades públicas y universidades privadas como la UCAP, como la UCB, como la Universidad Simón Rodríguez. Entonces, hemos encontrado aproximadamente unas 40 iniciativas, que nos sorprende por el alto número, entre los estados Yaracuy, Carabobo, Aragua, Miranda y Vargas,
donde se está haciendo conservación efectivamente en espacios relativamente pequeños, digamos desde unas pocas hectáreas hasta unos cuantos centenares de hectáreas, y eso revela que la sociedad civil ante la crisis y incluso ante el deterioro pues, de las políticas de conservación, ella misma está tomando cartas en el asunto y emprendiendo iniciativas para hacer conservación de sus áreas. Entonces, nosotros estamos intentando crear una red con todas ellas. Son áreas que no son reconocidas oficialmente como sitios para la conservación y queremos que a través de esta red y haciendo uso de los mecanismos de la ley, sobre todo de la ley de bosque, se les dé una protección especial y que las autoridades ambientales le den un apoyo a estas personas. Como le digo, es muy variado, son demandas de comunidades, empresas, ONGs, universidades, que están contribuyendo con la conservación. Nosotros pensamos que si pudiéramos hacer este mismo inventario, como hemos hecho entre estos 4 estados de la región central, hacia otras regiones del país, probablemente nos encontraríamos con una positiva sorpresa y buena sorpresa, que probablemente sean más de 100 las iniciativas de este tipo. Eso en un país que está en una crisis, sumido en una crisis tan profunda, falta de gasolina, falta de electricidad, falta de internet, realmente es asombroso y da una buena sensación del potencial que Venezuela tiene hacia el futuro para relanzar de nuevo toda su política de conservación. A ver, Edgar, eso que estás diciendo, de verdad que hay que celebrarlo. Yo creo que Fernando además apuntaba también en esa dirección, que hay que felicitar a esa sociedad que en condiciones adversas todavía sigue trabajando, creando y produciendo calidad ambiental. Porque es que además lo que uno se imagina es que este es un tema porque el agua es un tema que no divide a nadie, digamos, el agua le interesa a rojos, blancos, verdes, azules, de todos los colores, digamos, poder respirar en condiciones adecuadas también le interesa a todo el mundo, poder bañarse en una playa sabrosa le interesa a todo el mundo, digamos, no importa el color, es decir, que estos son temas más bien que deberían unir. Entonces la pregunta, de las dos preguntas, una que había quedado antes, que es el tema institucional. Pareciera que allí vamos a necesitar un esfuerzo muy grande porque esas iniciativas que uno aplaude, que uno se congratula pues, por ver eso, contrastan por otro lado con la actitud depredadora del propio Estado, ¿no? En el caso, por ejemplo, del arco minero o de la poca atención que le presta a las sanciones o la permisividad en la destrucción de cosas como en vez de ir a la recuperación del Guaire, más bien lo que se ha hecho es hasta destruirlo más. Entonces, el tema institucional y como el programa nuestro tiene que ver con la diáspora, ¿cómo ves tú la participación, dada esa transición ambiental que hay en el mundo, instituciones, políticas, iniciativas, incentivos que se han creado en el mundo para proteger ambiente? ¿Cómo ves tú la participación de la diáspora venezolana y de las organizaciones internacionales en la recuperación de esa institucionalidad para atender el tema ambiental? Serían dos preguntas, instituciones y diáspora. Sí, bueno, ciertamente, eh, bueno, yo como profesor de la universidad, yo lo he visto en carne propia como un buen número de los cerebros de la universidad, que al fin y al cabo son los cerebros del país, se han ido. Yo lo que diría es que en el exterior y entre la diáspora hay un potencial fabuloso que es necesario de alguna forma que se ponga a trabajar en función de la reconstrucción del país y que eh, no es dinero ni es esfuerzo perdido, es un esfuerzo y un dinero que lo que se pueda poner allí que va a rendir beneficios porque de hecho creemos que el movimiento ambientalista en Venezuela y la conciencia ambiental es algo que no ha muerto, que sigue viva y que tiene y que va a tener aún más importancia en el futuro. Entonces, eh, conozco también muchos venezolanos colegas que están trabajando en organizaciones internacionales, en ONGs internacionales, en otras universidades fuera del país. Entonces, mi llamado sería a que se reconecten con los que estamos aquí adentro
y que busquemos forma de apoyarnos, porque realmente Venezuela ha estado como en el concierto internacional, ha estado invisibilizado en el tema ambiental. Bueno, probablemente en otros temas también, pero en el tema ambiental, que es el que yo conozco, eh, todo el mundo habla, por ejemplo, de Brasil, de la crisis, de los incendios, de Bolsonaro, y resulta que en Venezuela está ocurriendo algo que probablemente, desde el punto de vista, vamos a decir, proporcionalmente, sea probablemente peor que lo que está ocurriendo en Brasil. Pero nadie piensa en Venezuela. Es más, nadie ni siquiera ve a Venezuela como un país amazónico. Y eso realmente es preocupante. O sea, hay una labor y una necesidad de poner a Venezuela en el mapa en el tema ambiental. Y Venezuela como país petrolero tiene todavía una responsabilidad aún mayor, porque así la producción de petróleo haya colapsado o haya bajado, el hecho es que el potencial petrolero está allí en el subsuelo y no sabemos qué vaivenes nos depara la economía y la historia, y tenemos una responsabilidad con eso, el tema de las emisiones de metano, de los pozos petroleros, el tema del compromiso que tiene Venezuela al vender, bueno, su economía depender en gran medida de un combustible fósil que está contribuyendo también a la crisis ambiental o como se percibe la crisis ambiental. Entonces, Venezuela es un actor clave a nivel regional, y eso no se ha visto, no se ha visibilizado lo suficiente. En el tema el tema institucional, es decir, ¿cómo hacemos? Porque pareciera que nosotros tenemos un marco legal, leyes que sancionen. Digamos, usted no puede hacer esto, usted no puede hacer aquello, usted no puede construir en el Ávila, y bueno, la gente está construyendo. Entonces, primero fue un restaurante, después fue otro, después fue la otra casita que le dieron un permiso, luego esa casita se expandió, y bueno, esa cosa de como subrepticiamente, por falta de instituciones, por falta de normas, pasó eso. Yo recuerdo el trabajo que nosotros hicimos en la faja petrolífera del Orinoco para determinar los impactos ambientales. Esa no es mi área, yo estaba evaluando los impactos sociales, económicos e institucionales. Pero recuerdo que había toda una discusión, un análisis antes de hacer una inversión. Eso se le obligaba, se le exigía a las empresas. Eso parecía que ha desaparecido, se ha construido en cualquier lugar. Lo que está ocurriendo en Los Roques es sorprendente. Entonces uno dice, ¿cómo resolvemos y cómo atacamos ese tema institucional? Porque además tú tienes que eres abogado. Nos queda pocos Sí, minutos. sí. Bueno, sí, disculpa que no he atacado directamente el tema de la institucionalidad. El problema es que las instituciones están hechas de personas y de leyes. Las leyes las tenemos, pero las personas adecuadas no las tenemos. O sea, realmente, y cuando digo personas adecuadas, en los puntos de decisión política y de conducción política. Esa es la verdad. La verdad es que la institucionalidad nuestra se ha desmoronado, es por una decisión política, no por falta de leyes y por falta de normas. Entonces, el discurso ambiental es bonito y pega y suena bien y está en la boca de todos, pero no está en la mente de todos. Hay una, como decía un profesor, una disonancia entre lo que se piensa y lo que se hace. Eh, y en este caso, yo creo que no existe disonancia, porque lo que se hace es lo que se piensa. O sea, lo ambiental no les interesa. Y como no les interesa, pues no, lo soslayan y lo saltan olímpicamente. La exigencia de los estudios, de las evaluaciones ambientales, de los estudios de impacto ambiental, socioambiental, está allí, están las normas, y hoy en día prácticamente cualquier cosa que se hace sin un estudio de impacto ambiental, y no solamente desobedeciendo una norma de rango, vamos a decir, reglamentario y tal, y incluso de orgánico, porque está en la ley orgánica, sino en la propia Constitución. La Constitución ordena la obligatoriedad de los estudios, de las evaluaciones ambientales. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros en un país donde ni la administración la hace cumplir, ni el Poder Judicial lo hace cumplir, y donde el Poder Legislativo se hace el loco? Porque realmente también el Poder Legislativo tiene la función contralora, la función de Contraloría Política, y no lo ejerce. Entonces, bueno, ese es el problema político. Por eso es que fundamentalmente, en mi opinión, el tema ambiental es un tema político y no se solucionará hasta que no se solucione el tema político.
Y lo que más me preocupa a mí, y disculpa que una coletilla al final, es que en la dirigencia nueva o los que aspiran a dirigir el país, el tema ambiental tampoco está en la mente, tampoco está en sus corazones ni en sus mentes. Y eso me preocupa, pero sí, lo que sí sé es que desde la sociedad civil se va a empujar fuertemente para que eso cambie. Eso tiene que cambiar. Esa sociedad civil de verdad que viene haciendo un trabajo interesante. Felicitaciones por ese esfuerzo. Fernando, ¿estás por ahí? Sí, estoy acá y quería puntualizar algo de lo que acaba de decir Edgar, y es que eso de la institucionalidad tiene que ver con la falta de separación de poderes, pero además con haber abarrotado todas esas instituciones con miembros del partido que llevan una disciplina partidaria donde nunca vas a contradecir a los que desde el gobierno, desde el Estado, están atentados contra el ambiente. Entonces, por eso uno ve unos ministros del ambiente o directores de un parque totalmente permisivos, porque ellos están aferrados a la disciplina partidaria y no van a hacer nada que a los dirigentes de la alta cúpula les desagrade si es que quieren mantener el puesto donde están. Entonces, eso es parte de ese problema institucional que tenemos. Sí. Fernando, vamos despidiéndonos de Edgar, dándole las gracias. Creo que ahí nos dejó una actividad que es cómo construir, cómo servir de mecanismo para construir una red, apoyándonos en toda esa gente que la hemos tenido, parte de ellos en nuestro programa los días viernes, pero hay otras organizaciones. Yo creo que se podría pensar en cómo utilizar este programa, Ecoprácticas y todo el esfuerzo, y bueno, teniendo piso en la Universidad Simón Bolívar, en la propia central, no sé, Parque Tecnológico, FUNINDE, no sé, en impulsar esa red. Pero dándole las gracias a Edgar, ¿despide usted el programa, Fernando? Bueno, no, solamente que agradecer nuevamente a Edgar. Lamento los problemas de conectividad, porque me hubiera gustado sacarle más el jugo, haber escuchado más a Edgar, aunque Edgar ya ha estado con nosotros en Ecoprácticas muchas veces. Edgar, gracias por estar allí, por ese trabajo maravilloso que estás haciendo con la red de áreas protegidas. Muchas gracias a ustedes. Bueno, Edgar, seguramente te utilizaremos en algún otro momento, te invitaremos y utilizaremos tu tiempo para que compartas con nuestra querida audiencia global los temas estos ambientales que son del presente para el futuro, porque si no construimos presente vamos a tener el desastre en un país desértico. Así que mil gracias, y a toda nuestra audiencia global, mil gracias, y estaremos como de costumbre todos los viernes en su espacio Diáspora y Ambiente en Buen Provecho. Mil gracias. Diáspora y Ambiente con Tomás Páez y Fernando Jáuregui. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750. La radio que se ve.